En esta clase vamos a estudiar el reporte de las cuentas por cobrar, que las encontramos en el artículo 22, información de los deudores de créditos activos a 31 de diciembre, en este caso de 2020, el cual lo debemos reportar en el formato 1008 versión 7. Y si ustedes quieren verificar, siempre en cada artículo donde se habla de cada formato, acá nos dice los literales del artículo 1 de la resolución 70, que señala cuáles son los informantes de cada uno de los formatos. Acá si analizamos, son las personas naturales del literal D del artículo 1 de la resolución 70, las jurídicas del literal E y los establecimientos permanentes de personas naturales o jurídicas y entidades extranjeras del literal G. Entonces, a manera de repaso y para que ustedes puedan verificar qué es lo que o quiénes son los informantes. Ahora, ya entrando en el numeral 1 del artículo, nos dicen que se deben de informar aquellos valores iguales o superiores a 1.000.000 de pesos. Pero el numeral 2 nos dice que si las cuentas por cobrar son iguales o superiores a 100 millones de pesos, debo de informar valores iguales o superiores a 500.000 pesos. Seguidamente encontramos los conceptos. Por ejemplo, el concepto 1315 corresponde al valor total del saldo de las cuentas por cobrar a clientes. El concepto 1316 es el valor total del saldo de las cuentas por cobrar a accionistas, socios, comuneros, cooperados y compañías vinculadas. Acá es importante tener presente que estas cuentas por cobrar deben de ser reales, sobre todo con los accionistas o socios para las sociedades comerciales, debido a que puede interpretar la administración de impuestos, que puede ser el pago, por ejemplo, de los dividendos, ya que los dividendos tienen una retención en la fuente que constituye el pago del impuesto de renta, que lo vamos a ver un poco más detallado en el formato 1001, pero que estas cuentas por cobrar ojalá sean transitorias, que no permanezcan en el tiempo, ya que si se le tiene una cuenta por cobrar a un socio, pues preferiblemente se le pagan los dividendos a que tenga derecho. Por lo tanto, no es conveniente estar, por ejemplo, acá con el concepto 1317, otras cuentas por cobrar, estar llevando año a año las mismas cuentas por cobrar. Es importante que estas cuentas sean reales, ya que allí la administración de impuestos puede ejercer algún grado de fiscalización. En el 4 tenemos el concepto 1318, donde reportamos el valor total del saldo fiscal del deterioro de cartera, identificándolo con el NIF del deudor en el concepto 1318. Aquí la administración de impuestos nos habla del NIF del deudor, y esto es en el caso de que, por ejemplo, se recupere esta cartera porque la persona pagó, entonces se debe reversar y eso generaría un ingreso, ya que esto puede ser un costo. Entonces allí un gasto, allí una deducción permitida. Allí la administración de impuestos, solicitando el NIF, pues ya se deja ver que lo que quiere es cruzar esa información en el caso de que esa deuda de difícil cobro que deterioró la cartera se recupere. En el formato 1008 de cuentas por cobrar es permitido utilizar el pseudonif 222.222.222 para el caso de aquellos informantes que tengan cuentas por cobrar inferiores a 100 millones de pesos. Pueden informar con este pseudonif valores inferiores a 1.000.000 de pesos. Pero si las cuentas por cobrar son superiores a 100 millones de pesos en total, deben o pueden mejor reportar con el pseudonif valores inferiores a 500.000 pesos. Ahora, al igual que en otros formatos, también es permitido utilizar para las entidades o sociedades del exterior el pseudonif 444.444.001 al 444.449.999, pero es en el caso en que no conozcamos de la sociedad o de la entidad del exterior el código o clave de identificación de registro fiscal del país de residencia. Ahora, en cuanto a las personas naturales del exterior, no les es permitido utilizar ningún pseudonif. Por lo tanto, si tenemos operaciones con personas naturales del exterior, debemos de conocer
el código o clave de identificación registrado en el domicilio fiscal o en la residencia que tenga esta persona natural. En este parágrafo, al igual que en todos los formatos, si el informante desea relacionar, informar valores inferiores a las cuantías menores, pues lo puede hacer. Bueno, aquí ya en la plantilla que les voy a dejar como complemento de la clase, encontramos las cuentas por cobrar. Para este caso solamente hay una de un cliente por valor de 111.250.000 pesos. Acá es importante también que verifiquemos que en el anexo de la declaración de renta con el cual vamos a presentar la declaración tengamos el mismo valor de cuentas por cobrar. Incluso podemos hacer una anotación de a qué formato pertenece para ir verificando y que nos quede todos los datos cruzados. Igual que en las otras, también acá colocar la nota que este formato contiene correctamente las cuentas por cobrar de la sociedad o de la persona natural, que los datos son exactos. Revisada la información, autorizo el envío y aquí estaría firmando el representante legal o la persona natural informante. Luego procedemos a realizar el copiado para pegarlo en el prevalidador tributario. Traemos la información al prevalidador con el copiado. Venimos acá y le damos pegado especial. Traemos la información del formato 1008 de cuentas por cobrar. Es bueno darle una revisada, pues acá la manera de clase es solo un registro. No es tan complejo. Procedemos a realizar la generación del archivo XML. Nos dice que hay un error en el NID del deudor. Miremos que será, así es, número 31. Entonces acá le decimos nuevamente complementos, generar XML. Aquí ya vamos en el número 6. Le damos generar XML, sería un registro. Le damos generar archivo. Y acá recordemos que podemos manejar en la herramienta que les voy a dejar un control de envío para que ustedes vayan controlando el envío de la información. Por ejemplo, acá el consecutivo es 6 y el número de registros es 1. Hasta acá esta clase. Muchas gracias.